Les ruego que vayan abriendo sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, y solo vamos a tener la lectura del versículo 13, que es suficiente para hablar hoy, mañana y unos cuantos días más, pero que vamos a desarrollar en corto tiempo y en 2 sesiones esta semana y la semana que viene. Vamos a estar hablando sobre este tema y lo que conlleva. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor un momento para que Él nos guíe en todo lo que vamos a tratar en la tarde de hoy. Señor, en el nombre de Jesús, dispón de nosotros como bien te plazca. Haz con nosotros como bien te parezca. En la tarde de hoy necesito tu auxilio, necesito tu socorro, necesito, Señor, tu saber, para poder transmitir a tu pueblo presente y el que está más allá de las fronteras donde las redes sociales están llegando. Señor, queremos clarificar lo que dice tu palabra al mundo. Queremos que tu palabra sea la que hable clara, que tu palabra nos enseñe, que no haya, Señor, ningún tapujo ni nada oscuro que nos impida avanzar en nuestra vida de santidad. Gracias por los presentes. Abre el corazón de cada uno, que su atención sea una atención constante y que ellos puedan ser llenos y removidos por el Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes están viendo el título para la prédica de hoy. Hay quien se dedica y dice el bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, leemos aquí en las Escrituras que es el bautismo por el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. El bautismo en el Espíritu Santo es utilizarlo un poco a la ligera. Miren, el libro de los Hechos es un libro histórico que nos relata el principio de la iglesia y de cómo ha transcurrido, pero el desarrollo de esos datos históricos están en las cartas. Así que lo que se coja de un libro histórico, como es el libro de los Hechos, para intentar hacer una doctrina, es un grave error. Porque si aplicamos lo que dice allí en ciertos aspectos y en sentido literal, entonces, ¿por qué no aplicamos lo que decían y vendieron todos y repartían sus bienes en la iglesia con los más pobres y con los más necesitados? Lo dice también en el libro de los Hechos. Es decir, intentamos poner barreras a la salvación de Dios. Y eso no es así. La Biblia no habla de poner barreras, ni habla de hechos que tienen que suceder para que tú te convenzas de que el Espíritu Santo te ha poseído. Todo creyente cristiano experimenta al Espíritu Santo desde los primeros momentos de la vida cristiana. Allí lo encuentran ustedes en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 33. Nos habla acerca de ello. Yo no voy a entretenerme en leerlo, sino que les voy dejando las citas para que ustedes tengan una orientación de lo que estoy hablando. En Juan 1:33, Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista dice, hablando acerca de aquel el cual sobre él viniere, dice, yo bautizo en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Vale? Está dando por sentado cuál sería la labor de Jesús
posterior a su ida. Es decir, cuando ya él no estuviera, él vino, dio un mensaje de salvación, un mensaje de reconciliación, pero no puede quedar solamente ahí. Murió, resucitó, fue levantado entre los muertos y fue visto entre los hombres hasta que ascendió a los cielos. ¿Vale? En los evangelios nos enseñan todas estas cosas. En el libro de los Hechos hay algo que es muy importante y trascendental para la vida cristiana, y es Pentecostés. Pentecostés es bendición universal. Pentecostés es 50, el número romano es 50, o en números latinos es el número 50. ¿Por qué? Porque 50 días fue el trayecto desde que salieron de la cautividad hasta que Moisés recibió las tablas de las leyes. Ahí que le dicen Pentecostés, 50. Y esa fiesta se celebraba de forma continuada en la iglesia, en Jerusalén, los judíos, y todavía hasta el día de hoy se sigue celebrando el día de Pentecostés, después de la Pascua. ¿Vale? Se ha celebrado la Pascua, nosotros hasta hace poco hemos celebrado la Pascua de Resurrección, hemos recordado la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y posterior a eso, Pentecostés. Sucedió en el primer siglo. Después de la ida del Señor Jesús, dice que estaban los discípulos en el aposento alto, y allí fue manifestado el Espíritu Santo y derramó sobre ellos su presencia. Y luego sobre otro grupo, y luego sobre otro grupo. Pero no hubieron manifestaciones en todos los grupos. Y dice, hablaron lenguas, idiomas, los cuales estaban reconocidos, los cuales tenían su escritura, su fonética, su pronunciación. Es decir, estaban al completo. Pero eso no querramos llevarlo a lo que sucedió después en Primera de Corintios, donde habla de esos 5 ministerios o 5 dones. En Efesios habla de esos 5 dones consecutivos que se dan en la iglesia. Quiero que veamos un poco la historia de dónde proceden las cosas, para luego hacer una interpretación correcta. Quien intente interpretar desde el libro de los Hechos y quiera aplicar que para saber si hemos sido bautizados en el Espíritu o por el Espíritu, necesitamos hablar lengua. La Biblia no dice tal cosa. La Biblia no enfatiza eso ni enseña que eso fuese así. Porque no todos hablan lengua, y si miran los dones, lengua, maestro, pastor, y van mirando la serie de dones, y no todos tienen el mismo don. No todos tienen la obligación de hablar en lengua, ni deben hablar en lengua. El Espíritu es dueño y Señor para administrar, dar, regalar los dones conforme a Él le parezca. Y no que nosotros pongamos señales para saber si soy o no del Señor. Eso quebranta todos los principios escriturales. Así que cuando ustedes quieran interpretar, interpreten las cartas. Cuando ustedes quieran saber de la historia, miren el libro de los Hechos, porque allí nos relata cómo comenzó la iglesia, por qué comenzó allí la iglesia, cómo empezó el desarrollo y cómo fueron bautizados por el Espíritu Santo hasta nuestro tiempo. Hay una sola fórmula y ustedes la pueden leer aquí en 1 Corintios 12:13. Así que, hablando de la fiesta, y hubo un cumplimiento de la profecía del libro de Joel, capítulo 2 y verso 28. Literalmente, derramaré sobre el pueblo al Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros nos consideramos cristianos, es porque ya hemos pasado un proceso. Hemos oído, hemos creído, hemos confesado, y en el mismo instante que aceptamos el mensaje de salvación, en ese mismo instante somos sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo.
porque la Biblia dice que Él mora en nosotros. Y acto seguido somos llamados cristianos. El nombre Cristo significa ungido. Entonces, si el nombre de Cristo es ungido, nosotros descomponemos, si somos cristianos es cristiano o cristiano, procedentes de Cristo, ungido, y ano en el original es pequeño, es decir, un ungido en pequeño. Si estamos ungidos es porque Cristo ha hecho la labor completa, salvífica, y ahora me sella como propiedad de Dios. Por dos razones en concreto. La primera de todas, para que las huestes espirituales de maldad sepan que somos propiedad de Dios. Y la segunda, y no tan menos importante, es que nos suma al cuerpo de Cristo. Ya no estamos sueltos. Ya no tengo que ser, y soy o no soy salvo. Si no hablo lenguas, entonces no tengo confirmación. No, eso no es así. La Biblia confirma aquí, en estas cartas nos van enseñando. Si alguien le dice, mire el libro de los Hechos, dígale usted, el libro de los Hechos es historia, y la aplicación de esa historia, el desarrollo de la doctrina, están en las cartas. Porque si le piden aplicar que usted tiene que hablar en lengua para saber que el Espíritu Santo está en usted, dice, entonces aplique el principio, y vendieron todos y se repartían sus bienes entre sí. ¿A que nadie quiere hacer eso? Se hizo en el primer siglo. ¿Ustedes creen que eso se ha vuelto a hacer? Para nada. Así que vayamos por partes y tomando y dando asiento a lo que es la veracidad, la verdad de la palabra de Dios. Si no tienen claro esto, viven una vida inestable, una vida llena de agonía, una vida llena de angustia. Le están enseñando mal. Fíjense, dando el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2 y verso 28, en aquellos días derramaré mi espíritu. Se dio en el primer siglo y se ha venido dando en todos los siglos venideros hasta hoy, día 11 o 12 de mayo del 2019. Se sigue dando exactamente igual. Creer, primeramente oír, creer, confesar, aceptar, a bautizarse, pero al aceptar al Señor, usted sobre la marcha pasa a ser posesión de Dios. El Espíritu Santo lo posee, lo sella como propiedad de Dios. Que no le enseñen otra cosa. Si le enseñan otra cosa, usted va a vivir en babia. La próxima semana haremos una ampliación de lo que es vivir en la llenura del Espíritu Santo. Pero en esta nos vamos a centrar en el bautismo. Y allí en la Biblia vamos a encontrar distintos sinónimos con el cual se pueden ir tratando. Por ejemplo, en el libro de los Hechos lo trata como libro histórico de distintas formas. El bautismo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo. Todos son sinónimos del bautismo por el Espíritu Santo. Son sinónimos, que no le busquen las cuatro patas, que no le añadan donde no debe ir y que no les digan a ustedes que si usted no habla en lengua, usted no ha nacido de nuevo, usted no pertenece a Dios. Eso es erróneo. Que no te roben el gozo, que no te quiten la bendición de Dios. Cristo cuando hace las cosas, las hace completas. Ahora, si usted quiere irse, como ellos han hecho una transliteración de allí, de los dones, el hablar en lengua, lo han transliterado al momento del nuevo nacimiento. Eso es un grave error, porque no todos tendrán el don de lengua, no todos hablarán lengua, no todos profetizarán, no todos serán maestros, no todos serán pastores. Cuidado con esa enseñanza, cuidado con los que están fundando escuelas para enseñar a hablar en lengua. Oí de un pastor, hace casi unos 30, 40 años atrás, cuando él se convirtió, claro, él desconocía las escrituras, y dice que estaba en una iglesia que se practicaba el don de hablar en lengua. Yo, mire, no voy a entrar
si conviene o no conviene, si es o no es. Yo no voy a entrar en ese campo. Solo quiero que ustedes vean las barbaridades que se cometen y a la inclinación a la que usted puede llevar a una persona. Él decía que en la congregación donde estaban le cogían la lengua con una pincita y 2 algodones y le trincaban la lengua y dice, hable usted en lengua. Hable usted en lengua. Fíjense las barbaridades que se hacían hace 30, 40 años atrás. Quizás hoy han perfeccionado las formas de decirle, hable usted en lengua, insista, 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 insista. ¿Por qué tenemos que presionar al Espíritu Santo para que nos dé a hablar en lengua? Cuando que nos dicen que es mejor profetizar, es mejor enseñar. Bueno, todo eso es transliterando, sacando del apartado de los dones espirituales que da posterior a la conversión, lo quieren meter en que si usted no habla lengua, usted no es nacido de nuevo. Eso sí que no, eso no lo dicen las Escrituras. No se deje usted errar por este asunto. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en nuestras vidas? Nos regenera, nos ocupa, vive dentro de nosotros porque hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Al ser limpiado, al ser regenerado, al ser justificado, el Espíritu Santo tiene la llave de acceso a mi vida, a mi ser. No después si empiezo a tener ciertas manifestaciones, no, en el mismo instante en el que yo creo, en ese mismo instante yo soy propiedad de Dios. Recuerden 2 cosas. Le enseña a las potestades de maldad que soy propiedad de Dios. Y segunda cosa, me suma al cuerpo de Cristo. Así que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos regenera, nos convence del error de nuestro camino, nos convence de nuestra situación, nos convence de nuestra postura, nos convence de cómo somos y el cambio que tenemos que originar al acercarnos a Dios para alcanzar su gracia. El Espíritu Santo ya empieza a trabajar en el inconverso, redarguyéndolo, convenciéndolo, para que luego cuando ha dado el paso dice, bueno, todavía no eres salvo, si no hablas lengua todavía no eres salvo. Oiga, eso no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza que usted vaya por esa línea. Yo no quiero hacer juicio sobre los que enseñan. No quiero hacer juicio sobre otras iglesias, no está en mí. Lo que sí me indigna es el mal uso que se hace de la palabra de Dios. Es el mal uso que se hace a conveniencia de sacar un texto fuera de su contexto. ¿Qué dice el autor? Es un pretexto. Se forman religiones, se forman doctrinas sacando textos que no son sólidos fuera de su contexto. Recuerden siempre, el libro de los Hechos es un libro histórico. Las cartas son el desarrollo de toda la doctrina que la Biblia enseña. Así que el Espíritu Santo nos regenera, nos cambia, nos hace pensar de otra forma. Cambia nuestra actitud, cambia nuestra forma de ser. No nos hace tontos, no nos hace marionetas, nos hace útiles con nuestro carácter, pero con palabras sabias, endulzadas, pero con potencia, para poder hablar, testimoniar al mundo. Nos libera. Oiga, qué cosa más grande. Toda esa carga que había en mí y que fue depositada en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo nos adentra en la fragancia, en la santidad de Dios, nos libera de forma continuada en las formas en las que tenemos que hacer las cosas, en cómo tenemos que conducirnos, en cómo tenemos que hablar, en cómo tenemos que presentarnos, en cuál es nuestro testimonio, algo que vamos a desarrollar en la próxima semana en la voluntad de Dios, en lo que es la llenura del Espíritu. Son 2 cosas diferentes, no las confundan. Una es que me posea y la otra es que me ayuda a caminar en mi vida cotidiana y en mi vida diaria. Otra cosa que lo que hace el Espíritu Santo es que nos transforma, nos cambia,
Donde hay odio, nos ayuda a ver amor. Donde hay rencor, nos ayuda a ver amor. Donde hay contienda, remueve nuestras conciencias para que haya paz, sosiego. Él no es un espíritu de escándalo, no es un espíritu de despavientos. Cuando yo veo esas personas que oran por ellos, les imponen las manos como si estuvieran transmitiéndoles y se caen, eso es puro espectáculo. Jamás y nunca vemos en la Biblia que el Espíritu Santo se manifieste de esta forma tan difícil, tan adversa, porque Él va buscando glorificar al Hijo, no formar un espectáculo con los hombres ni delante de los hombres. A quien le gusta un espectáculo, allá él delante de Dios. Pero la Biblia no refuerza ni apoya nada de esto. Pero nada de nada. El Espíritu Santo es un espíritu humilde. Y si a usted no le están enseñando esto, usted está desencaminado en cuanto a lo que la Biblia dice. Muchos me han criticado por esta postura. Qué pena por ello, ¿no? Yo no voy a cambiar porque entiendo lo que la Biblia dice. Dedico muchas horas no a decir lo que a mí me place, no a mi capricho, sino a lo que la palabra de Dios dice. Después de darles toda esta introducción, quiero que ustedes vean conmigo, no cierren el texto porque es importante. El bautismo es una preposición importante, por el Espíritu Santo. Nos dice aquí porque, por una preposición que deja constancia en el texto y que nos debe llamar la atención, un solo Espíritu, el Espíritu Santo, no hay otro. Fuimos todos, ¿qué cosa? Bautizados. Entonces, ¿por qué me vienes a requerir que yo tengo que hablar en lengua o tengo que hacer que alguien me imponga las manos? Si hablamos de imponer las manos, tendríamos que entrar en la historia del libro de los Hechos para ver por qué se impuso las manos en ciertos momentos para que el Espíritu fuera recibido. Pero eso no se sigue dando en la historia. En el desarrollo doctrinal no se da. Así que si todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo, ¿por qué me piden a mí el requerimiento para estar seguro de que tengo que hablar en lengua? Eso es un grave error. Yo no sé cómo piensa usted. Igual piensa de forma diferente a como yo pienso. No está en mi corazón ofender a ningún pastor, a ninguna congregación, a ningún hermano. Pero no puedo dejar pasar por alto el mal uso que se puedan hacer de las Escrituras. Yo no estoy buscando audiencia. Yo no busco fama. El predicador que busque fama es un desgraciado. Pero desgraciado porque se hace la vida difícil y encima se opone a Dios. Y hace desgraciado a los que le rodean. Aquel que le gusta la fama, que le gustan los aspavientos, aquel que quiere tener muchísimo, bueno, pues ya tienes tu recompensa. El mensaje de Dios no es para hacer famoso. El mensaje de Dios es para redarguir el corazón del hombre y traerlo a reconciliación. Porque para eso vino el ungido, para eso vino Cristo, para eso murió, para eso fue resucitado y fue levantado de entre los muertos. Esto tiene que estar clarito. Ya les digo, no está en mi corazón el que nadie se sienta ofendido. Pero tampoco voy a ceder en el empeño de que se siga enseñando mal. Así que, por un mismo espíritu, ustedes lo tienen en su Biblia, ¿no? El mismo texto. Yo no me estoy saliendo de él. Por un mismo espíritu fuimos todos. ¿Cómo? Inmersos. Ser bautizado es ser inmersos, bajados, sepultados. Cuando dice con Cristo
Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, estamos hablando de que no es solo Cristo, es la Trinidad que está viviendo en mí. La Biblia me llama templo del Espíritu Santo. Dice, en un cuerpo, bautizados en un cuerpo. Pues por tanto, al sellarme, al hacerme propiedad, me suma al cuerpo de Cristo y Cristo como cabeza de la iglesia. El texto habla por sí mismo. No hace falta una interpretación alegórica. Esta es una realidad. Y sigue diciendo, tanto judíos como griegos, judíos como gentiles, da igual la nacionalidad, el color de la piel, la edad, el sexo, da igual. Dentro del amor de Dios todos caben. Y todos, recuerden Apocalipsis cuando dice, y vi una gran multitud de almas vestidas de blanco, cientos, miles, millones de personas allí ante la presencia de Dios. De todas las generaciones, anterior en el Antiguo Testamento y posterior en el Nuevo Testamento, hasta que Dios nos llame a su presencia. Multitud de hombres y mujeres que han sido confirmados. Nosotros tenemos la gran ventaja o la gran bendición, es que el Espíritu se aposentó en nosotros en el día de Pentecostés hasta nuestra fecha, pero anterior a esto, el Espíritu Santo entraba y poseía, por así decirlo, para alguien en concreto para ministrar, fuese un profeta o fuese un rey, pero entraba y salía. Ahora no, ahora está fijo en nosotros. Mora en nosotros. Y de lo que vamos a hablar la siguiente semana es, no contristéis al Espíritu Santo. Vamos a hablar de la conducta, vamos a hablar de los hechos, de nuestro comportamiento, de nuestro hacer, de nuestra santurronería, de lo que jijiji, jajaja, y voy pasando por alto el pecadito, dice cuidado. Cuidado, no tentemos a Dios con este asunto. Pero tenga por seguro, dé por sentado, por claro, por tácito, por afirmativo, que usted es propiedad de Dios. En el momento en que usted se convirtió, usted fue sellado por el Espíritu Santo. No le hace falta ninguna señal más. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hace falta ninguna cosa más que le confirme. Usted crea, porque en el creer es donde está la bendición. Así que huya de aquellos que le enseñan mal. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres. Y fíjense, y dice aquí en el texto, y a algunos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una mala lectura. Oiga, y si aquí dice a todos, ¿por qué se está enseñando que si no hablas en lengua no has recibido? Aquí se está enseñando y a todos se nos dio a beber de uno, no mucho, de un mismo espíritu, del Espíritu Santo. Ese artículo determinado, ¿o es indeterminado? A ver los estudiantes. ¿Es un artículo determinado o indeterminado? ¿No se oye? ¿Determinado? Está hablando del mismo Dios. Está hablando del mismo Dios, no es cualquiera. ¿Y por qué nosotros intentamos traslocar o trastocar o cambiar las escrituras según me conviene? El ignorante es atrevido, se hace arrogante, se hace maestro. Y eso es un peligro. El que crea saber mucho, poniendo de su propia cosecha, sin escudriñar, sin permitir que el Espíritu lo guíe, agárrese que vienen curvas. Agárrese que viene algo tremendo, de duro y de feo,
que va a venir sobre la vida de esta persona y por desgracia afecta a los que están a su alrededor. Quiero que vayan conmigo a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14. Y dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis, ¿qué cosa? Fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, ¿te dice aquí que tienes que hablar en lengua para saber que fuiste sellado? No, las cartas son específicas. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Joel 2:28. Y en aquel día será derramado mi espíritu, o el Espíritu. El Espíritu Santo vino porque Cristo pidió al Padre: Padre, cuando yo me vaya, que esté con la iglesia, con el creyente y con el mundo, convenciendo al Espíritu Santo. Lo llama el Consolador. Y sigue diciendo en el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia. ¿Y qué son las arras? ¿Algunos saben? Es una garantía. Las arras son la garantía, lo que me garantiza a mí de quién soy, quién es mi dueño y quién manda sobre mí. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Oiga, ¿cuál es la posesión adquirida nuestra? No es otra, sino para cuando el Señor nos llame a su presencia y nos dé un cuerpo glorificado. La promesa de Dios son sí y amén. La promesa de Dios no tiene vuelta de hojas. Arras significa garantía. Estamos garantizados. Cualquiera que haya visto un ganado, hoy aquí en Fuerteventura las cabras se marcan en las orejas y se les pone como un sello de propiedad. El veterinario va y se las pone. En cualquier otro lugar del mundo que se tenga terrenos y animales, se sabe por el hierro que fundido a candente, que se coge al animal y se le clava aquí en las ancas de atrás y se le pone un símbolo o una inicial para mostrar a quién pertenece ese animal. Y así pues la gente respeta, dice: no, este animal es de fulano de tal, o pertenece a la ganadería tal, por tanto tiene dueño, tiene señor, tiene amo. Nosotros, hermanos, fuimos cogidos también por el Espíritu Santo y sellados, y tenemos que creerlo. Ese sello puesto en nosotros costó la vida de Cristo, y no debemos tomarnos a la ligera nada de esto. Así que entendamos que tenemos la garantía de que nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza y gloria de Dios. Y concluyo. En Efesios capítulo ese, el que hemos leído en los versos 1 y 13, es el proceso para el bautismo por el Espíritu Santo. Oído la palabra de verdad, el evangelio, creído en él, fuisteis sellados. Aquí no tiene más vuelta de hoja. ¿Es difícil de comprender esto? No. Espero que usted lo tenga claro. Que no le vengan mañana y le coman la oreja y le empiecen a sacar textos fuera de contextos. Textos que se dieron, y permítanme un poquito que hable, me dan un par de minutos más, y hablo de la historia que se relata allí en el libro de los Hechos. Los 12 primeros
Recibieron el Espíritu Santo allí en el aposento alto. Después un número de 120. Después de eso, los 3,000 en la predicación de Pedro. Dice que unos hablaban lenguajes humanos entendibles, porque la fiesta de Pentecostés era una fiesta muy importante donde venían todos los judíos esparcidos por toda la tierra y aún los prosélitos venían a celebrar la Pascua y la fiesta de Pentecostés a Jerusalén. Y había una gran multitud, y de esa gran multitud 3,000. Y de ahí luego salió Felipe, y ustedes conocen la historia entre el judío y el samaritano, se llevan a muerte. Pues cuando Felipe fue a predicar allí en medio de los samaritanos se convertían al evangelio. Uy, aquello era un terrible saber. Era un problema terrible entre judíos y gentiles o entre judíos y samaritanos. Y mandaron a 2 apóstoles a ver si aquello era verdad, porque aquello iba a ser una hecatombe con el pueblo judío. Y mandaron a 2 apóstoles a comprobar si realmente entendieron el evangelio y se comprometieron con Dios y nacieron de nuevo. Es el único sitio donde se mandaban, se comisionaban para comprobar la conversión. Pero era por el relato histórico y el conflicto que habían entre judíos y samaritanos. Y allí cuando llegaron los apóstoles y vieron y comprobaron que era genuina, se imponían las manos para que recibiesen al Espíritu Santo. Pero se hacía por una causa histórica, por una pugna entre pueblos. No porque los apóstoles tuviesen el poder de transmitir al Espíritu Santo. No era por eso. Era para confirmar que realmente era cierto aquellas conversiones. Lo estaban comprobando in situ. Oiga, cuando uno empieza a desarrollar y a ver toda la historia y a comprobar datos, dice, ¿cómo es posible que yo por tanto tiempo me hayan estado zarandeando de un sitio para otro? Me enseñan esto aquí, me enseñan lo otro allá. Y lo tenemos tan clarito aquí en las cartas, tan desarrollado. Por favor, abra sus ojos. No vea oscuramente. Permita que el Espíritu Santo le haga ver las verdades. Las cosas nos ocurren, ¿saben por qué? Porque no leemos. Y si leemos, no estudiamos. Y si decimos que estudiamos, no profundizamos, no meditamos, no mascamos. ¿Recuerdan cuántos estómagos tienen las vacas? ¿Cuántos? 2. Las vacas se ponen de pie y empiezan a comer, a mascar, hasta que el primer estómago se les pone como un balón de fútbol y un poco más, hasta que no pueden más. Cuando ya no pueden más que lo que hacen, se echan. Al echarse, se abre el segundo estómago y empieza a pasar todo aquello que era grande, empieza a pasar al segundo estómago para que se haga pequeñito y se diluya por completo con los jugos gástricos. Y eso hace el efecto de que nos da buena carne, nos da buena leche y la piel, pues una piel de buena calidad. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Nosotros no tenemos dos estómagos, tenemos uno. Pero nosotros tenemos la capacidad de ir comiendo y desarrollando. Si nos engañan es porque queremos. Si nos engañan es porque somos tontos. Si nos engañan es porque nos dejamos engañar. Si usted no lee, usted va a ser un ignorante. A usted lo van a zarandear de un sitio para otro. Y qué pena que se le vayan los años y a usted le estén dando palitos por aquí, palitos por allá, y al final usted termina rindiéndose. ¿Y dónde está la bendición? Esto es la vida cristiana. Estoy amargado. Hablaremos la semana que viene de todo esto. Que Dios les bendiga y gracias por su tiempo. Amén.